Listo. Hola a todos. Más una vez tenemos una conversación con un consultor certificado capitalista consciente. Tenemos hoy Priscila, que también es miembro de la red de consultores internacionales Conscious Business Network. Bienvenida, Priscila. Muchas gracias, Thomas. Es un placer para mí estar aquí. Priscila, cuéntame un poco, tú ya vienes trabajando con propósito, pero ¿cuál fue tu motivación a buscar una profundización, buscar una certificación de consultores en capitalismo consciente? Muy bien. Bueno, creo que estoy convencida de que el propósito es parte de la piedra angular de todo ser humano. La búsqueda de propósito, aunque parezca algo de moda, no es un tema de moda, es una necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, ya venía yo trabajando este tema, pero busqué una certificación porque buscaba, por un lado, tener más bases y también metodología y el apoyo que trabajar con otros consultores me daba y tu asesoramiento para poder ir mucho más profundo en este tema con las organizaciones que buscan también resultados muy particulares. Y por otro lado, por toda esta riqueza que tiene el formar parte de una red o formar parte de un grupo de personas que pueden ser igual de locas que yo, buscando lo mismo, con experiencias diversas y que va enriqueciendo también mi práctica. Muy interesante eso, pero antes de este despertar al propósito, despertar a un trabajo con un sentido más profundo, ¿qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo antes de eso? ¿Y qué te hizo despertar a este lado más humano, no? Bueno, yo antes de dedicarme a lo que me dedico ahora, yo ejercía como abogada corporativa. Trabajé en empresas chicas, medianas, grandes, familiares, despachos de abogados. Mi trabajo estaba muy enfocado en ayudar a las organizaciones a mantener una estructura legal que les permitiera operar dentro de una certeza jurídica, que es como en términos legales le llamamos a sentir paz, ¿verdad? Y eso es a lo que yo me dedicaba. Dentro de mi práctica, en parte por mi propia autoexigencia, perfeccionismo y un montón de cosas que cada persona traemos bajo el brazo, llegué a un punto de burnout donde me replanteé mi camino. Fue un burnout muy profundo que vino acompañado de ansiedad, depresión, incluso crisis existencial. Y a partir de ahí fue que yo me empecé a plantear cómo es que estoy trabajando, para qué estoy trabajando, qué es lo que yo quiero lograr con lo que estoy haciendo. Y eso fue lo que me abrió el mundo al tema del desarrollo humano, al tema del propósito y que eventualmente me trajo al mundo de los negocios conscientes. Es muy interesante porque mucha gente, este proceso de despertar para el lado más humano, siempre viene después de una crisis, ¿no? La gente, el emprendimiento, el emprendedor siempre empieza con una buena intención, pero por algún motivo se cae en un rumbo de burnout, un rumbo de la burocracia, el rumbo de metas y el trabajo en este momento pierde sentido. Y apoyar a las empresas a recuperar este sentido de por qué existe. Eso es conexión humana, ¿no? Conectar el líder, el ser humano a la causa. ¿Por qué haces este trabajo? ¿Por qué creaste este negocio? ¿Cómo, ¿Cuáles son los retos más comunes en despertar el propósito dentro de un líder, dentro de un emprendedor que ves en tus trabajos? Bueno, hay varios retos. Uno de los principales es todo este sistema de creencias en torno a cómo se supone que tienen que ser los negocios o cómo se supone que tiene que ser el trabajo. Podemos ver este lenguaje bélico, esta mentalidad darwiniana, podemos ver esta mentalidad del mercado como un pie que se va a acabar. Entonces, acá en México tenemos expresiones como el que parte y reparte se queda con la mejor parte, el que agandalla no batalla, el rasquete con tus propias uñas. Entonces, toda esa mentalidad que traen las personas y que se sigue robusteciendo conforme más tiempo permanecemos en el ámbito laboral tradicional, va creando una capa de creencias limitantes en la persona, en el líder, que muchas veces, aun y cuando tengamos dentro de nosotros, digamos en nuestro núcleo, tengamos esta búsqueda de sentido y a puerta cerrada, en el silencio, en nuestra intimidad, nos cuestionemos,
¿y para qué estoy haciendo todo esto? Hacia afuera no lo dejamos salir. ¿Me explico? Entonces, cuando le llega a un líder una crisis donde dice, ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo porque para mí no tiene sentido, o se siente una incongruencia por dentro, una incomodidad, un vacío entre quien estoy siendo hacia afuera y quien en realidad siento que puedo ser, ese no poder seguir sosteniendo la careta que tiene el líder es lo que muchas veces lo lleva a decir, ya tiene que haber alguna otra manera, ¿no? Entonces, el principal reto es que el líder se dé cuenta de cómo está viviendo, que no le permite a él cumplir su propio propósito y está siendo un obstáculo para que las personas que trabajan con él y el entorno en el que labora también se puedan dar cuenta de que hay un sentido mucho más allá que solamente sacar las metas, dar determinado resultado o generar determinada utilidad. Ese es el principal, que se dé cuenta. Una vez que se da cuenta, es el trabajo personal que tiene que hacer el líder. Hay un obstáculo que yo me he encontrado, es que queremos todo rápido, todo masticado y en la boca. Y no estamos siempre dispuestos a pasar por el proceso de transformación que implica el liderazgo consciente, ¿sí? Entonces, como queremos todo y es común encontrar estas soluciones rápidas, como si fueran por arte de magia, y nos damos cuenta que en realidad el trabajo es un poquito más profundo, es mágico, sí, pero es más profundo. Ese es un segundo obstáculo. Y el tercer obstáculo es el entorno. Es cuando este líder ya se volvió un líder consciente y empieza a explorar desde su trabajo interno, empieza a explorar con su gente cómo es ver a mi gente como el ser humano que son y no desde la etiqueta que yo puedo imponerles como jefe. Cómo es ver al ser humano que tengo delante más allá del rol, de la función que tiene o del área en la que trabaja. Muchas veces nos topamos con entornos no nada más inconscientes, sino incluso tóxicos. Y ahí es donde el líder está en este dilema de decir, ok, ¿qué puedo hacer con el liderazgo que tengo, con los recursos que tengo, con la influencia que tengo? ¿Qué es lo que puedo hacer en este entorno para volverlo más consciente? Y ese es el tercer reto. Muy bien, es interesante porque ahí viene algunas cosas, una pregunta, ¿qué es suceso? La interpretación de suceso es más dinero o una vida mejor, ¿no? Y la manera que nos, que hablamos del entorno, ¿no? Del trabajo, es como una guerra, ¿no? Y la nomenclatura de guerra o la nomenclatura de juego, el segundo él es el primer perdedor, ¿no? O la nomenclatura de los bosques, de la vida, se mantiene lo que es más adaptable y los otros van a morir. Entonces, todo muy negativo, ¿no? Yo creo que lo que comentaste, el desarrollo empieza, el cambio empieza por el líder, de dentro hacia afuera, y empezando a influenciar su ecosistema, cambiando nomenclatura, cambiando cultura, a los rituales, para darle fuerza a un trabajo con más sentido. Muy, muy interesante estos tres grandes retos. Y ahora, quería ver contigo, tú pasaste por un burnout. ¿Qué recomendaciones darías primero, a personas que están en la misma situación? Porque eso es algo, se nota que el consumo de antidepresivos es cada vez más grande. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es una sugerencia que le podemos dar a la gente? Y luego, ¿qué sugerencia podemos dar a los líderes que reconozcan el burnout de sus equipos? Muy bien. Y me encanta que me hayas hecho esa pregunta porque precisamente en el tema del burnout lo abordo desde estas dos perspectivas. Por un lado está a nivel personal, tenemos una serie de mecanismos que nos pueden llevar a un burnout y hay personas que son más susceptibles que otras de llegar a un burnout. Es muy importante que nos fijemos qué tan conectados estamos con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo habla todo el tiempo y una de las primeras etapas del burnout son todos esos pequeños achaques que tenemos, la gastritis, la colitis, el reflujo, la migraña, el dolor de espalda, que los tratamos de callar con pura pastilla para que no nos molesten y poder seguir trabajando. Bueno, ahí es donde hay que poner atención, ¿sí? ¿Qué mensajes me está dando mi cuerpo que me está diciendo, hey, a este ritmo no lo va a poder sostener más tiempo, necesitamos como reassess, ¿no? Necesitamos replantearnos qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Segundo, inteligencia emocional, poder conectar con nuestras emociones que se somatizan en nuestro cuerpo. Tercero, darnos cuenta de nuestras exigencias, qué tan autoexigente soy, qué tan perfeccionista soy,
qué tan rígido soy en mi manera de pensar, qué tan clavado tengo el deber ser y todos esos introyectos que traemos y que nos llevamos al mundo de nuestras distintas relaciones, porque eso lo podemos ver en nuestras relaciones de pareja, en la familia, en el trabajo. Entonces, ¿qué hay en mí que me puede estar subiendo a la autopista al burnout? Y por otro lado, como líderes, cuanto más desarrollamos el liderazgo consciente que implique este proceso de trabajo en mí y me reconozco como ser humano para poder ver al otro, entonces empezamos a cuestionar lo que vemos. Salimos de esta necesidad de ser excesivamente conductistas en el trabajo y querer cambiar todos los comportamientos a partir de castigos e incentivos y empezamos a cuestionarnos qué hay más allá del comportamiento. El comportamiento humano no es inocente, siempre está comunicando algo. Entonces, un líder consciente que ve el bajo desempeño de su colaborador o que ve que el colaborador no está tan vinculado, que a lo mejor no está siendo tan productivo, antes de decir, ¿dónde está la zanahoria? ¿Dónde está el látigo para hacer que trabaje como quiero que trabaje? Primero lo que hace es pausar y observar el comportamiento y decir, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, puedo abrir una conversación para preguntarle al colaborador, ¿qué trae? Como sistema, el ser humano también en el trabajo se ve impactado por cosas que suceden fuera del entorno laboral. Sí. El líder puede reconocer a través del comportamiento que hay cosas en su colaborador donde pueden necesitar algo más que simplemente una zanahoria o un látigo. Y a nivel organizacional es también importante este desarrollo de los líderes. Los departamentos de recursos humanos hacen lo que pueden con lo que tienen para abordar el tema de la salud mental. No me voy a meter si es mucho, si es poco, si es suficiente, pero también un trabajo importante o una pieza clave en este proceso son los líderes. Entonces, sí es, aquí en México está la NOM 35 de factores de riesgo psicosocial, qué bueno que existe, pero si como organización nuestra mentalidad es cumplir lo mínimo nada más para que no me multen, no sirve de nada. Entonces, hay que atender toda la regulación que hay en torno al tema de salud mental en el trabajo con seriedad y con la seriedad que requiere. Y por otro lado, trabajar con los líderes para volverlos más conscientes y trabajar a nivel personal para el autoconocimiento. Creo que desde esos 3 ángulos podemos iba a decir atacar, imagínate el lenguaje, y podemos abordar y sanar el tema del burnout. Sí. Mira, qué interesante, cuánto contenido en tan poco tiempo. Así que, Priscila, antes de darle gracias por tu tiempo, quería invitar a los asistentes, a los que están mirando este video, esta conversación, si tienen preguntas, dudas, algo que quieren profundizar, que nos dejen los comentarios en las medias sociales, que lo vamos a contestar con videos siguientes. Y es fantástico, porque esa es una conversación de salir de una posición de líder reactivo, que cree que tiene todas las respuestas, a un líder consciente que está siempre aprendiendo de sí y del otro. Priscila, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás, y claro que sí, estaremos abiertos para continuar la conversación. Chao.